La Segunda República explicada con Minecraft. Todo comienza en 1931, cuando en España, tras un cada vez mayor desgaste de la monarquía, se celebraron las elecciones municipales. Y aunque esas elecciones eran solo locales, los resultados fueron tan simbólicos que lo cambiaron todo. En la gran mayoría de ciudades, los partidos republicanos arrasaron. El mensaje estaba claro. Entonces, y tras ver los resultados, el rey Alfonso XIII, que era el rey de España por aquel entonces, decidió abandonar el país a exiliarse, para evitar precisamente una guerra civil. Y así, el 14 de abril de 1931, se proclamó la Segunda República Española. La recién creada república era, en teoría, una democracia moderna, laica, es decir, sin religión oficial, con derechos civiles, sufragio universal y una clara intención de reformar el país desde sus cimientos. Pero desde su inicio contó con un problema. España estaba profundamente dividida. Por un lado estaban los que veían la república como algo favorable para cambiar las cosas, como lo fueron muchos intelectuales, obreros, campesinos o sindicalistas. Básicamente querían una España más justa y sin privilegios monárquicos ni poder absoluto de la Iglesia, y apostaban por reformas profundas como el reparto de las tierras de los nobles, la creación de derechos laborales, la igualdad legal para las mujeres o la autonomía regional. Pero por el otro lado también estaban los sectores conservadores, como en aquel entonces lo eran muchos militares, terratenientes, gran parte de la clase alta o la Iglesia. Para ellos, la república suponía un cambio profundo que podía afectar sus costumbres y creencias. Por eso, muchos veían esas transformaciones con preocupación y no estaban dispuestos a aceptarlas sin oposición. Así que, como puedes ver, desde el primer minuto, la república fue como una olla a presión a punto de estallar. En sus primeros años, conocidos como el bienio reformista y con Manuel Azaña como mayor exponente, se llevaron a cabo reformas muy ambiciosas. Se redactó una nueva constitución muy avanzada para la época, se estableció el sufragio femenino, gracias en parte a Clara Campoamor, se reconoció el derecho al divorcio, se proclamó la laicidad del Estado, se limitó el poder de la Iglesia en la educación, se planificó una reforma agraria para repartir las tierras y se intentó reducir el poder del ejército. También, por otra parte, se concedió un mayor grado de autonomía a Cataluña y se prometió hacer lo mismo con el País Vasco y Galicia. Todas las reformas que he mencionado para los progresistas eran necesarias y urgentes, pero para los conservadores eran innecesarias o muy apresuradas. Y como nadie estaba dispuesto a ceder frente al otro, el conflicto se intensificó. Por ejemplo, algunos sectores del ejército no aceptaron ciertas decisiones del gobierno y actuaron en su contra. Al mismo tiempo, grupos anarquistas consideraban que la república no representaba una verdadera ruptura con el sistema anterior, sino que seguía siendo un sistema burgués, por lo que organizaron huelgas y protestas que en ocasiones derivaron en actos violentos. También se produjeron ataques a iglesias y enfrentamientos armados, lo que generó el caldo de cultivo perfecto para una guerra civil. Tras esto, en 1933 hubo nuevas elecciones, y esta vez ganaron los conservadores, con Alejandro Lerroux como mayor exponente, y dio así comienzo el llamado bienio conservador, en el que muchas reformas propuestas durante el bienio reformista fueron paralizadas o incluso anuladas. Se frenó la reforma agraria, se suavizaron los cambios en el ejército y se volvió a dar poder a la Iglesia en la educación. Esto indignó a parte de la izquierda, que lo vio como una traición al espíritu republicano, y la tensión creció aún más. En 1934 estalló la Revolución de Asturias, una insurrección de mineros y obreros organizada por socialistas y comunistas. Su objetivo era hacer una revolución socialista en toda España, pero solo prendió con fuerza en Asturias. Allí los mineros tomaron cuarteles y tomaron el control de la región durante varios días, hasta que el ejército intervino. ¿Y quién lideró esa intervención militar? Pues un general llamado Francisco Franco, que usó la legión y las tropas de África para acabar con la revolución. El resultado, más de 1000 muertos y una represión durísima. Muchos líderes de la izquierda fueron arrestados y condenados. La violencia política por aquel entonces ya era habitual, sindicatos armados, atentados callejeros y un odio que no paraba de crecer, hasta que en 1936 hubo nuevas elecciones, y esta vez ganó el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda que volvieron a reactivar las reformas y amnistiar a los políticos condenados durante el bienio conservador. También se devolvió la autonomía a Cataluña y se volvió a hablar de una reforma agraria. Para los conservadores, esta victoria fue el último clavo en el ataúd de la España tradicional, por lo que empezaron a haber conspiraciones. Militares, sectores conservadores, falangistas, parte de la Iglesia, todos pensaban que había que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, las calles seguían siendo un caos. Había tiroteos cada día, atentados, iglesias quemadas, enfrentamientos entre fascistas y anarquistas, ocupaciones de tierras. Es que parecía una guerra civil a cámara lenta. Y entonces todo termina por estallar cuando el 13 de julio de 1936 mataron a José Calvo Sotelo, un importante líder de la oposición derechista. Lo mataron miembros de las fuerzas de seguridad, en represalia por el asesinato de un teniente de la Guardia de Asalto por parte de los falangistas. Esto fue un crimen político de Estado y para muchos fue la gota que colmó el vaso. 4 días después, el 17 de julio de 1936, un grupo de militares se sublevó en Melilla, y ese fue el inicio del golpe de Estado. El general Mola lo había planeado durante meses. Franco tardó poco en unirse al golpe desde Canarias, y el levantamiento triunfó en zonas como la de Marruecos, en Sevilla o en Pamplona, donde los militares tomaron el poder por la fuerza, pero en muchas otras ciudades la población se levantó para defender a la República. Milicias obreras, guardias civiles leales, sindicatos armados. El golpe no triunfó, pero tampoco fracasó del todo, lo que dividió a España en dos, y dio inicio finalmente a la Guerra Civil Española. Explicación que, por cierto, tienes aquí arriba a la derecha. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos, y mientras tanto, adiós.